Me aburrí de hacer voluntariados. Esa es la verdad y el motivo por el cual hace más de un año no subo video largo aquí en el canal y te voy a explicar todos los detalles. No estaba perdida, estaba de parranda. No, mentiras. Me estaba casando. Eso ya se los contaré después. Al final de este video les cuento los chismes de todo para ir al grano. El tiempo, o sea, yo a lo largo de todo mi canal les había explicado que para hacer voluntariado se necesita bastante tiempo para viajar. ¿Por qué? Porque los anfitriones de cada voluntariado prefieren gente que se quede por más tiempo para no andar entrenando a los nuevos a cada rato. Por eso yo siempre les aconsejaba por lo menos disponer de mínimo 2 semanas para empezar a aplicar voluntariados, y lo dije, bueno, creo que muchas veces en la lista de reproducción que tengo, no sé si aquí, de cómo hacer voluntariados. Entonces el tiempo me empezó a pesar bastante. Cuando empecé a hacer voluntariado simplemente agarré mi mochila y chao, que me fui. No tenía pensado planes a futuro, no tenía pensado nada, yo solo tenía pensado que quería viajar y quería irme. Tenía en ese momento una crisis que también lo conté aquí en el canal. De hecho, todos los videos los voy a dejar ahí disponibles para que ustedes hagan clic y simplemente los vean. Pero yo tenía una crisis relacionada con bastante acoso laboral, entonces yo necesitaba irme bien lejos. No pensé en nada más, o sea, agarré lo poco que tenía, ahorros, mochila, chao, me fui. Eso fue lo más rápido que conseguí para poder ir viajando y sin gastar mucho. Llegó un momento en que yo empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo que realmente yo quiero hacer en mi vida? Estaba muy chévere viajar, lo disfruté muchísimo, nadie nos quita lo bailado, ¿no? Lo viajado en este caso. Pero llegó un momento en que me cansé. Fue como esa escena de Forrest Gump en que él se cansa de correr y ya. Cansé de vivir con la maleta al hombro, con mi vida al hombro, solamente iba con maleta de mano. Tenía que calcularlo todo, a cada rato andar cambiando de sitio, cambiando de país. Yo sé que suena un poco loco, porque si no has viajado mucho, pues obviamente suena como un sueño uno viajar sin parar y ya. No me puedo quejar, aprendí muchísimo, visité muchísimo, de verdad fue una experiencia increíble, pero yo llevaba viajando más de 4 años. Fue una gran etapa de mi vida, me ayudó a crecer mucho como persona, pero llegó un momento en que ya no me soportaban como los ronquidos en el hostal y ya me ponía como un tití. Yo hice muchos esfuerzos, pues uno igual está disfrutando mucho, o sea, ya después de 2, 3 años, 4 años viajando así, uno aprecia una cama con un buen colchón, que no me dieron el cojín para entre las piernas. Ya me están pesando los años, pero ya quiero más comodidad. Llegó un momento en que yo pensé, quiero tener como una base y hacer voluntariados así, digamos, no coordinaba con lo que yo quería en mi vida, que yo ya quería estar en un sitio quieta y empezar a hacer viajes más cortos, que era justamente lo que no quería hacer antes. Aparte de eso, empecé a pensar, yo también quiero tener mis propios proyectos que me den para vivir. No podía estar el resto de mi vida con ahorros esperando hasta el último peso que me quedara y luego volver a trabajar, porque eso era lo que yo había hecho. Yo sé que hoy en día muchos influencers primero crean la cuenta de viajes y luego viajan y tienen todo planeado, su sistema de monetización. Yo no sabía nada de eso, yo solo quería viajar y empecé a compartir las cosas porque vi que, bueno, de pronto le servían mis consejos a alguien, pero yo no tenía pensado nada en monetizar, nada de eso, y eso también me pesó, y también me pesó aquí en el canal, porque aunque a mí me encante grabar contenido y editar y todo eso, y aprendo, todo lo he aprendido de verdad, de hecho con YouTube, llega un momento en que digo, bueno, ¿cuál es el retorno? Gracias a los que siempre han comprado con mis links, porque pues eso siempre me da alguna comisión, pero no me daba realmente para vivir, no me estaba dando un sueldo. Cuando no hay tampoco una motivación, digamos en términos de dinero, uno como que también empieza a dedicarle su tiempo a otras cosas que sí le dan dinero, pues para poder vivir. En ese momento yo estaba planeando a qué me quiero dedicar realmente, aparte de viajar sin parar. El tema de hacer voluntariado me quitaba tiempo importante que yo necesitaba para empezar a planear mi vida, para poder dedicar mi tiempo a trabajar en los proyectos que quería y no en cualquier cosa en cualquier lado del mundo. Empecé a pensar, bueno, esas 5 horas al día que yo le dedico, no sé, a colaborar en un hostal, si no me saldría más rentable, mejor yo dedicarle a mi proyecto. Si uno trabaja en remoto, no sale más rentable trabajar en remoto, ganar plata con ese trabajo en remoto y pagarse una habitación. Y esto es muy relativo porque también depende de donde uno viaje. Lo mismo viajar en Tailandia, una cama de hostal tú la pagas por $5 que hacer voluntariados en Europa. Pero yo pues me cansé de todo eso, necesitaba mi tiempo, y aparte que la cosa es que cuando uno viaja sin parar el ritmo es así, todos los días hay algo.
y eso me parecía súper emocionante al principio. Luego ya termina siendo agotador y suena un poco la vieja que viaja así, un poco de vieja, pero ya necesitaba mi rutina o mi sitio. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho entrenar. Viajando no me costaba mucho tener esas rutinas. Aquí en el canal también lo mostré, siempre cargué mi DRX, todo eso, pero es más difícil. Últimamente las ofertas que yo veía eran muchas horas, no se justificaba. Las mejores ofertas con hospedaje y las 3 comidas siempre estaban súper copadas. Mucha gente ya empezó a viajar así. Era difícil encontrar algunas que no tuvieran tasa de pago extra, además de pagar como el año de membresía por las plataformas. Yo les expliqué en pasados videos las diferencias entre Worldpackers y Workaway, que son las más importantes, pero en general funcionan así, o sea, pagas una membresía por año y tienes acceso a todas las ofertas en todo el mundo. Era algo muy atractivo porque había una oferta muy grande. Pero ¿qué pasa? Que últimamente yo solo veía que la mayoría pedían pago extra, pago adicional. Ay no, sí, que permacultura de yo no sé qué. Yo entiendo que sea eso, pero al mismo tiempo uno está poniendo su tiempo. El tiempo. ¿Qué sentido tiene? Encima de yo pagar, dedicar mi tiempo, pues para eso pago un hotel y tengo mi tiempo para mí. Y ese era tiempo que no podía dedicarle a trabajar en lo mío y ganar dinero realmente, a visitar. Había veces que ni siquiera me daban ganas de salir. ¿Qué gracia tenía seguir viajando así si no tenía ganas de visitar los sitios nuevos donde estaba? En uno de mis viajes, pues justamente conocí al que ahora es mi esposo, que no he subido mucho aquí en YouTube. Aunque pensándolo bien, sí que quedaron registradas nuestras primeras aventuras aquí en el canal. Tengo muchas cosas acumuladas y no sabía cómo retomar el tema de subir contenido, pero cuando nos conocimos pues empezamos a ver cómo podíamos hacer para poder seguir la relación. Entonces empecé a tener como base Bogotá y nos veíamos cada 2, cada 4 meses en distintos países. Seguía viajando, pero no tenía el mismo tiempo que antes. Y él pues obviamente tampoco, él siempre tuvo un trabajo fijo, entonces intentábamos como coordinar ese tema de los días libres para hacerlo posible. Nos vimos varias veces en Colombia, algunas en Estados Unidos y por el medio también en República Dominicana y Guatemala. Ya mi objetivo no era viajar a la de Dios, no tanto por conocer todo lo que pudiera, sino para podernos ver. Desde hace, ¿cuánto llevamos? 2 años y pico, el objetivo para viajar era diferente. También fueron los viajes más reducidos y obviamente si no teníamos mucho tiempo para vernos, tampoco le iba a dedicar medio día a un voluntariado en donde nos fuéramos a encontrar, porque pues no iba a perder medio día cuando llevábamos 2 meses, 4 meses sin vernos. Nuevamente, el tema del tiempo. Después de Bogotá me establecí en otro lugar y ahora estoy en Estados Unidos porque me casé y mi esposo es de acá. Estaba con otro foco, el foco de venir aquí con una visa que se demoró 1 año entero de trámite. No podía salir del país porque tampoco tenía mi pasaporte, porque estaba en la embajada esperando que me escudriñaran hasta el último detalle de mi vida. También eso me ha como que hecho pensar, bueno, ¿qué voy a hacer con el canal? Tengo muchísimo material, pero ¿qué le digo a la gente? Era lo que quería contarles. Si te sirvió, más allá de lo que te digan en redes sociales de que viajar haciendo voluntariados es gratis, no lo es, porque tu tiempo vale. Me tardé bastante tiempo en entenderlo, pero sí quiero que si apenas vas a empezar lo tengas muy en cuenta. Sin embargo, aquí en el canal tienes muchísimos consejos para empezar a hacer voluntariados si aún así lo decides. Y igualmente, si no te interesa hacer voluntariados, también vienen muchos videos. Bueno, muchas gracias por seguir hasta aquí, hasta el final de este video. Suscríbete a este canal, like, comparte, bueno, todo eso.